En este vídeo vamos a calcular el rango de una matriz utilizando determinantes. Para ello vamos a poner como ejemplo la matriz A, que tiene 5 filas y 7 columnas. Ya definimos en su día el rango de una matriz de la siguiente manera. Para calcular el rango de esta matriz, el método del que nosotros disponemos ahora mismo es aplicar operaciones elementales en las filas de la matriz para llevarla a una forma escalonada. No es necesario llevar a la forma escalonada reducida. De todas formas, el ordenador a mí me la proporciona, entonces si nosotros aplicáramos nuestro proceso de operaciones elementales en la fila, llegaríamos a la siguiente matriz escalonada reducida. 1, 0, 0, 1 noveno, 10 novenos, 2 novenos, menos 1 noveno. Luego tendríamos 0, 1, 0, menos 7 novenos, menos 7 novenos, menos 5 novenos, menos 2 novenos. Y luego tendríamos tres filas que estarían formadas por ceros. Nosotros definimos el rango de una matriz como el número de elementos principales de fila que contenía una matriz escalonada asociada a ella, es decir, que se obtuviese de ella aplicando operaciones elementales en las filas. En este caso tenemos esta matriz escalonada, que es la escalonada reducida, y tenemos dos elementos principales de fila. Luego esto nos llevaría a concluir que el rango de la matriz vale 2. Lo que nosotros nos proponemos en este vídeo es ilustrar un método alternativo para calcular el rango de una matriz sin necesidad de acudir a realizar operaciones elementales en las filas. En ese sentido, hay una definición equivalente del rango de una matriz que dice lo siguiente: el rango de una matriz es el orden del mayor, menor, no nulo que se puede encontrar en la matriz. Vamos a ver, hay que recordar que un menor extraído, un menor de una matriz, era el determinante de cualquier submatriz cuadrada que pudiésemos extraer de la matriz. Entonces, esta matriz concretamente, que tiene 5 filas y 7 columnas, alberga en su interior un montón de submatrices cuadradas, y el determinante de cada una de esas submatrices cuadradas sería un menor. Nuestro objetivo es encontrar el menor correspondiente a una submatriz cuadrada lo más grande posible y que sea distinto de 0. Evidentemente, lo primero que nos damos cuenta es que el propio tamaño de la matriz limita el rango de la matriz. En este caso yo tengo una matriz que es de 5 filas y de 7 columnas. Entonces esa matriz no puede albergar un menor de orden 6 porque no cabría. Entonces lo que nosotros sabemos ahora mismo es que el rango de la matriz A tiene que ser menor o igual que 5. En cualquier caso, menor o igual que el mínimo del número de filas y columnas de la matriz. Claro, tal y como se ha definido el rango de la matriz, ahora tendríamos nosotros que realizar un esfuerzo bastante importante de cálculo, porque ¿cuántos menores alberga esta matriz en su interior? Podríamos hacer un cálculo y voy a poner aquí una tabla en donde se ve el orden y el número de menores que tiene la matriz. Vamos a ver, menores de orden 1
nosotros podríamos ver ahí 35 menores de orden 1, que se corresponden con los 35 elementos de la matriz. Si nos pusiéramos a contar cuántos menores de orden 2 se pueden formar a partir de los elementos de esta matriz, tendríamos 210. Por otro lado, menores de orden 3 saldrían 350. Menores de orden 4 podríamos formar 175. Menores de orden 5 podríamos formar 21. El número total de menores sería de 791. Fijaros lo que sería empezar a calcular el rango de esta matriz buscando menores de orden 5. Calcularíamos 21 menores de orden 5 y todos nos darían 0. Eso ya es un esfuerzo bastante grande. Nos darían 0 porque sabemos que el rango es 2. Luego resulta que tendríamos que calcular menores de orden 4. Tendríamos 175 menores de orden 4, todos ellos me darían 0. Y 350 menores de orden 3 y todos ellos me darían 0. Y luego encontraríamos algún menor de orden 2 distinto de 0. Pero es conveniente sistematizar un poco el cálculo. Entonces, en realidad, de todos estos menores, resulta que hay 546 que son nulos. Evidentemente tenemos que pensar en alguna estrategia para poder calcular el rango de una matriz con esta definición. Bueno, lo primero que se recomienda cuando tengo una matriz delante para calcularle el rango es intentar darnos cuenta si hay alguna circunstancia que nos permita eliminar alguna fila o alguna columna de la matriz. En este sentido, podríamos hacer una lista de cosas a tener en cuenta. El rango de una matriz no cambia en las siguientes circunstancias. Si una fila o columna es de ceros, se podría eliminar. En este caso nos damos cuenta que aquí hay una columna de ceros, entonces nosotros perfectamente podríamos prescindir de esa columna y el rango de la nueva matriz sería el rango de la matriz original. También, si hay una fila o una columna proporcional a otra, en ese caso podríamos suprimir la fila o la columna que es proporcional a otra. En nuestro caso, vamos a ver, tendríamos que la primera fila nos podemos dar cuenta que es el doble de la segunda. 2 por 2, 4, menos 1 por 2, menos 2, todos los elementos de la primera fila son el doble de los elementos de la segunda. Eso nos llevaría a poder prescindir de la primera fila. También ocurre que si una fila o columna es suma o diferencia de otras, pues se puede eliminar. En nuestro caso, pues por ejemplo, mirando, nos daríamos cuenta que la cuarta fila es la tercera menos la segunda. No siempre nos damos cuenta de estas cosas, pero sí conviene gastar un poco de tiempo en ver si hay alguna de estas situaciones. Aquí ya digo que la cuarta fila sería la tercera menos la segunda, con lo cual podríamos prescindir de la cuarta fila. En estas circunstancias lo que vemos ahora mismo es que el rango de la matriz A, que era una matriz de 5 filas por 7 columnas, coincide con el rango
de esta otra matriz, que es la que sostiene suprimiendo, por las razones que hemos dicho, la primera fila, la cuarta fila y la tercera columna. La matriz sería 2, menos 1, 1, 3, 1, 0, 7, 1, 0, 7, 1, menos 1 y 4, 7, menos 5, menos 1, menos 3, menos 2. Esta ya sería una matriz esta es una matriz que tiene 3 filas y 6 columnas. Entonces podríamos ahora ya en esta matriz intentar buscar el mayor menor no nulo que se pudiese encontrar. Por gusto de hacer una tabla parecida a la de antes, aquí podemos tener menores de orden 1, 2 o 3 y vamos a ver cuántos se podrían formar. Bueno, pues menores de orden 1 habría 18, que se corresponden con los 18 elementos de la matriz. Menores de orden 2 se podrían formar 45. Y menores de orden 3 se podrían formar 20. De nuevo, tenemos muchos menores para calcular. Y si empezásemos por menores de orden 3, que son los más grandes, pues calcularíamos 20 determinantes de orden 3 y todos saldrían nulos, porque ya sabemos previamente, por lo que he dicho, que el rango de la matriz es 2. Por tanto, ¿cómo actuar en este caso? Bien, en vez de buscar menores de tamaño lo más grande posible, lo que se hace es buscar menores de tamaños pequeños. Evidentemente hay menores de orden 1 distintos de 0, cualquier elemento no nulo de la matriz nos aporta un menor de ese tipo, y visualmente es muy fácil detectar menores de orden 2 distintos de 0. Por ejemplo, aquí tengo 4 elementos que podrían formar un menor de orden 2 distinto de 0. Entonces resulta que como el determinante 2 menos 1, 7, 1, esto sería 2 por 1, esto sería 9. Es distinto de 0, como este menor es distinto de 0, entonces lo que nosotros sabemos es que el rango de la matriz A es al menos 2. Ahora queremos ver si podemos encontrar algún menor de orden 3 no nulo. Tendríamos que probar con los 20 menores de orden 3, pero hay una forma que no es necesario hacer esos 20 cálculos. Lo que solamente necesitamos calcular los menores de orden 3 que contengan los elementos del menor no nulo que hemos detectado, es decir, menores de orden 3 que contengan al 2, al menos 1, al 7 y al 1. Esos menores serían 4 menores, porque se completarían esos 4 elementos del menor de orden 2 no nulo, se completarían con elementos de la tercera fila y con los elementos de las 4 columnas restantes. Entonces solamente tendríamos que calcular estos determinantes. El 2 menos 1, 7, 1, 4, 7, 1, 0, menos 5, que sostiene añadiendo elementos, conservando los elementos del menor no nulo detectado y añadiendo elementos de la tercera fila y tercera columna. Luego podríamos calcular también el 2 menos 1, 3, 7, 1, 7, 4, 7, menos 1. Aquí hemos ampliado con los elementos de la cuarta columna. Ahora podríamos formar también el 2 menos 1, 7, 1, 1, 1, 4, 7, menos 3, ampliando con elementos de la quinta
columna y finalmente tenemos este otro menor de orden 3, 0, menos 1 y aquí 4, 7, menos 2. Es decir, estos son los únicos 4 menores de orden 3 que se pueden formar en esta matriz conservando los elementos del menor no nulo que ya habíamos detectado. Pues bien, si alguno de estos 4 determinantes fuese distinto de 0, el rango de A ya sería 3, puesto que no pueden encontrarse en esta matriz menores de orden 4, porque no caben. Ahora bien, si todos estos menores de orden 3 valen 0 y se puede comprobar, se trata de calcular 4 determinantes de orden 3, no 20 y por supuesto no 350. Entonces, si estos 4 salen 0, que efectivamente salen nulos, entonces se puede concluir que el rango de la matriz es 2, porque basta con que esos 4 menores de orden 3 sean nulos para poder asegurar que cualquier menor de orden 3 que se pudiera formar en la matriz también sería nulo. Por lo tanto, concluimos de esta forma que el rango de la matriz A es 2.